Esta tarde vamos a comenzar con la lección número 9 y vamos a hablar de otra mujer. De aquí a la lección número 13, es 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Vamos a hablar de puras mujeres piadosas en las Escrituras. Y esta tarde la lección 9 habla sobre un personaje que se llama Débora. Ella fue profeta y juez. Dice que ella guió la dirección y la presencia piadosa de Débora ayudaron a liberar a los israelitas en una época de gran opresión. Dios la ungió para llevar a su pueblo a la victoria, hermanos. Y esta tarde vamos a mirar cómo por medio de ella, ¿verdad?, que Dios la usó, guió a un hombre de alto rango para pelear y liberar al pueblo de Israel. Y siendo que pues sabemos que muchos hombres en la actualidad pues no dejan que la mujer guíe o la mujer dirija o la mujer le dé una instrucción, pero él obedeció porque él sabía que quien le estaba dando esas instrucciones era Dios, no era la mujer. La verdad central de esta tarde dice: el Señor unge a líderes piadosos para guiar y alentar a su pueblo. Este es el trabajo de cada uno de los líderes: guiar, alentar al pueblo, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a alentar y cómo lo vamos a ayudar? Pues por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro versículo clave va a estar en el libro de Jueces. En lo que usted lo busca, vamos a estar leyendo Jueces, capítulo 3, 4 y 5. Y el versículo clave es en Jueces capítulo 5, versículo 7, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Esta tarde vamos a reconocer los peligros de escuchar a la cultura en lugar de escuchar a Dios. Y eso lo hemos platicado muchas veces, ¿verdad? Que cuando oímos a las personas o que oímos la voz interior en lugar de escuchar a Dios, pues nos hemos metido en muchos problemas, ¿verdad? Esta tarde también vamos a afirmar que el papel de los líderes piadosos nos pueden ayudar a escuchar la voz de Dios y a participar en su plan para el mundo. A eso vinimos nosotros aquí, hermanos, a aprender de Dios, y tenemos que tener un líder que nos guíe, ¿verdad? Tanto como para predicar la palabra del Señor, como para ayudar a otras personas. Ese es el trabajo de cada uno de nosotros. También nos vamos a alentar unos a otros a confiar en la palabra de Dios y a vivir en comunión con Él. Aquí no vamos a escuchar consejos de hombre, vamos a venir a escuchar consejos de Dios. Cuando veamos a un hermano o a una hermana que esté en necesidad, tenemos que estar atentos a lo que ellos necesitan. ¿Qué es nuestro trabajo como líder? Sentarte con la persona, escucharla, dejarla hablar para que tú entiendas el problema, y entonces sí, ahora sí vamos a orar para que Dios nos dé una guianza y poder ayudarte por medio del consejo de la palabra de Dios. No un consejo mío, porque el consejo mío tal vez no te va a funcionar a ti. Siempre vamos a buscar el consejo por parte de nuestro Dios. Dice: hoy consideraremos la vida de Débora, una profeta y jueza de Israel. Gracias a su dirección y presencia piadosa, los israelitas fueron liberados durante una época de gran opresión. Su historia se encuentra en el libro de los Jueces, que cubre una época muy oscura en la historia de Israel. Como dice el último versículo del libro, en Jueces capítulo 21, versículo 25, nos dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le pareciera. Imagínense que en la actualidad no existiera policía. ¿Qué habría afuera? Un caos, ¿verdad? Porque no habría leyes, no habría alguien que los dirigiera, que fueran ordenados, ¿verdad? Y eso es lo que pasó cuando estaba el pueblo de Israel en esa época. Nos dice que el libro de los Jueces abarca aproximadamente 300 años, desde la muerte de Josué hasta que Saúl fue ungido como el primer rey de Israel. En ese tiempo, hermanos, cuando murió Josué hasta que ungieron a Saúl,
que fue ungido como el primer rey de Israel, fue el primer rey. En ese tiempo hubo puros jueces en la tierra, no había reyes, hasta que ungieron a Saúl. Y dice, por fin los israelitas que habitaban en la tierra que Dios les había dado, pero a menudo fueron infieles, como nos explica en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, nos dice: y se levantó después de ellos, después de Josué y la generación de Josué, dice que se levantó otra generación, que ya vendría siendo la segunda generación después de Josué. Ellos no conocían de Jehová y no supieron lo que tuvieron que pasar el pueblo de Israel para ser liberados. Entonces ellos, al momento de que ellos ya eran libres, pues se empezaron a olvidar de lo que Jehová había hecho. Por eso fue el desorden, por eso fue que estaban desobedeciendo las reglas de Jehová, ¿verdad? Y dice que en lugar de seguir los mandatos de Dios y de expulsar a los habitantes que estaban en el pueblo de Canaán, dice que los israelitas permitieron que se quedaran, pero los canaenses, ellos tenían dioses, tenían sus dioses, y dice que y también eran un pueblo pagano. Entonces ellos contaminaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque como ya era la segunda generación y no conocían a Jehová, lo que había hecho por ellos, ¿verdad?, para liberarlos, fueron muy fácil para caer en la tentación, ¿verdad?, en estar en contra de los mandatos de Dios. Y vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 4, y vamos a empezar la primera parte. Aquí la primera parte se llama Débora declara el mandato de Dios. En Jueces 4 comienza con la muerte de Ahot, un juez que había llevado a los israelitas a la victoria sobre los moabitas, después de 18 años de servidumbre. Bajo Ahot y su sucesor, Samgar, Israel disfrutó de paz durante 80 años. Y esto lo podemos confirmar en Jueces capítulo 3, versículo 30 y 31. Y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Porque en ese entonces, hermanos, si usted se pone a leer el capítulo 3, el pueblo de Israel estaba bajo sujeción. Entonces ellos oraron a Dios y Dios los escuchó. Y dice que fue cuando Moab, bajo la mano de Israel, dice que hizo que reposara la tierra por 80 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Dice que después de esto, pero esta era una paz que no duraría. ¿Por qué creen que no dura esa paz? Porque empiezan otra vez a buscar desobedecer a Dios, ¿verdad? Porque no tienen una guianza, un mandato. Y vamos a empezar en el Jueces capítulo 4, versículo 1 al 3. Nos dice así la palabra de Dios. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Volvieron a pecar en contra de él. Y dice, y Jehová los vendió a mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara. Sísara era una persona mala que tenía un liderazgo grande, o sea, era el capitán del ejército. Dice, el cual habitaba en Jarosejoim. Entonces, está raro el nombre, ¿verdad? Por más que lo traté de practicar toda la tarde, ahí andaba hablando con el refrigerador y diciéndole Jarosejoim, y no, por más que le intenté, no pude. Pero bueno, ya la otra semana le va a tocar a mi hermana para que a ver si le van a entender a ella, ¿verdad? Dice entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Volvieron otra vez a estar aprisionados, estar a mandato de Saradim. Le digo que me confundo con las palabras de tanto que oí de Balac y luego de Débora, total. Bueno, después de que volvieron a pecar en contra de Dios, cayeron en las manos de Sísara,
durante 20 años otra vez. Y el pueblo de Israel volvió a clamar otra vez a Jehová, ¿verdad? Y otra vez Él volvió a escucharlos. ¿Qué nos trae de enseñanza a nosotros? Que sabemos que no debemos de caer, ¿verdad? Que no debemos de pecar, que no debemos de estar hablando mal o de estar levantándonos en contra de nuestros hermanos. Pero cuando tú caes, hermano, recuerda que Dios siempre va a estar contigo. Dios siempre va a estar presto para oírte. Eso no significa que va a estar uno pecando y pecando y pecando y pecando, ¿verdad? Pero Dios nos conoce que a veces deliberadamente hacemos cosas. Dice, después de la muerte de Ahab, los israelitas volvieron a caer en el ciclo de la apostasía. La apostasía, hermanos, significa desobediencia voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que lo haces por tu propia voluntad, pecar en contra de Dios. Dice que tantas veces se repite en Jueces, se olvidaron de Dios e hicieron lo malo ante sus ojos. En los ciclos anteriores dice que esto había implicado adorar a los Baales y a imágenes de Acera en lugar de al Señor. Debido a su fidelidad, Dios permitió que fueran conquistados por el rey cananeo Jabín de Hazor y su despiadado comandante del ejército de Sisara. ¿Se fijan ustedes al momento de que dicen despiadado? ¿Quién sabe cómo era ese capitán, verdad, del ejército Sisara? Era una persona cruel. Y hoy en la actualidad, hermanos, es muy fácil que nosotros también podamos caer en la misma trampa una y otra y así, hermanos. A veces que está un hoyito y nos dicen dale la vuelta y volvemos a caer en el hoyo. Y luego ya sabemos que ahí está, pero como los que manejamos, ya sabemos que ahí está y volvemos a caer en el hoyito y volvemos a caer. Bueno, así estamos nosotros, que cada vez volvemos a caer en la misma trampa. Pero no, nunca hay que recordar, nunca olvidarnos de Dios, nunca recordar que Dios siempre está atento con nosotros, recordar que siempre Dios está presto para nosotros, en cada necesidad, en cada día, en cada prueba, todo, siempre Dios está con nosotros. Y que no tenemos que, es muy fácil caer en la trampa, hermanos, también, el día a día, los problemas, la economía, tantas cosas que pasan. A veces que la misma televisión, el estar ocioso, esa también es una trampa para nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque hace que te olvides de lo principal de Dios. ¿Qué significa entablar una relación con Él, platicar con Él, orar con Él, que era lo que estábamos hablando en nuestro pastor el domingo, ¿verdad? Se te olvida hincarte, ya es algo cómodo para ti. Ay, me voy despertando, ay Dios, gracias porque nos diste un día más, y te paras y ya oraste, porque nada más dijiste gracias Dios por este día, ¿verdad? No te tomas el tiempo para entablar con Él y principalmente decirle, Señor, bueno, pues hoy me permitiste abrir nuestros ojos, ahora el día de hoy te lo encomiendo a ti, mi alma te la encomiendo a ti, mis hijos, mi esposo, todo lo que hacemos, el testimonio pues que nos dio nuestra hermana Diana, ¿verdad? Todas esas cosas hay que recordarnos, que no olvidemos el enfoque, no permitas que la economía, no permitas que tu dolor, no permitas que la enfermedad te haga desviarte y olvidarte que tienes que hablar con Dios, que tienes que tener esa fidelidad, que porque hoy estoy cansado no voy a ir a la iglesia. Vas a estar igual de cansado en tu casa, no haces la diferencia. Claro que cuando en realidad hay veces que en ocasiones no puede uno venir, pues Dios lo va a comprender, pero ahí donde te quedaste en tu casa, bueno, tómate tu tiempo, no permitas que esas cosas se te pierdan de estar bien con Dios, porque hermanos, dejando un día de venir a la iglesia, dejando un día de alabar, dejando un día de orar, créanme que es bien fácil pecar, créanlo que es bien fácil caer. Y así le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya era una generación que no vivió lo que la primera pueblo de Israel fueron sacados del pueblo de Egipto, todo lo que tuvieron que atravesar, todo lo que tuvieron que pasar, ya ellos ya estaban en la comodidad. Y ahorita, hermanos, nosotros así estamos.
porque ya los apóstoles ya pasaron la persecución, ya hubo personas que murieron antes de nosotros de predicar la palabra de Dios, y ahorita ya estás en un lugar cómodo, ya Dios murió por ti, ya vino Jesús, ya murió por ti, ya lo crucificaron, ya resucitó, y se te hace bien cómodo faltarle a Él, faltarle. Entonces esta es una enseñanza muy importante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no se ponga triste, hermano, ahorita se vuelve a reír cuando vuelva a decir la palabra de hoy. Bueno, vamos a pasar ahora al libro de Jueces. Vamos a seguirle en el versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Ahí vamos a comenzar a hablar sobre cómo se reveló el plan de liberación de Dios por medio de una mujer. Dice aquí que durante el tiempo de esta opresión ya Dios estaba usando a Débora como profetisa y jueza. Y en los versículos del 4 al 9 nos describe cómo Débora, una voz profética y jueza confiable que Dios usó para hablarle al pueblo y guiarlo, bajo la unción, recordar siempre, no fue la mujer, fue bajo la unción y el favor de Dios. Ganó una reputación que atraía a los israelitas a la palmera en las colonias de Efraín que llevaba su nombre, y ahí ella buscaba compartirla, la dirección de Dios. Es el mismo trabajo de cada uno como nosotros como líderes. No habla la persona, no es la persona quien dirige, es bajo la unción y el favor de Dios. Dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora. La palmera se llamaba igual que ella, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftali, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftali y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sisara? Dios estaba preparando a Barak para que él juntara 10,000 hombres de las tribus de Neftali y de la tribu de Zabulón, para que al momento de que ellos se iban a preparar en juntarse, ¿verdad?, en ese ejército, Dios iba a preparar a Sisara para que se arrimara a ellos al arroyo, para que ahí fueran derrotado el ejército de Sisara, ¿verdad?, para que el pueblo de Israel fuera liberado. Y todo esto se lo reveló esta Débora por medio del Espíritu de Dios. Dice que el capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, dice, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué era lo que Dios quería? El deseo de él era que fuera delante Dios, que Barak creyera que quien los iba a acompañar delante de ellos fuera Dios. Porque Barak creyó en lo que Débora le estaba diciendo, pero no porque fuera una mujer, ni tampoco porque fuera la jueza, sino porque ella le dijo que Dios era el que estaba hablando. Y él confió en que era Dios quien iba a acompañarlo, y que era Dios en quien le iba a ayudar a juntar esos 10,000 hombres para pelear contra Sisara. Porque él sabía que era una persona mala, que era una persona de poder, ¿verdad? Entonces dice que aquí nos compara que pasó lo mismo con la petición de Moisés a Dios en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo del 15 al 16, nos dice así: y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Qué nos enseña tanto Moisés como Barak? Aprendamos a confiar de que Dios va delante de nosotros siempre, siempre. Él tiene que nosotros tenemos que poner a Dios delante de nosotros y confiar de que Él va, porque esa es nuestra fe, de un ser que no miramos, pero que creemos que está, y que Él es el que nos suple y Él es el que nos acompaña siempre. Vamos a seguirle
¿En qué versículo me quedé? En el 7 dice, Barak le respondió, dice, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Ahí profetizó otra cosa importante, Débora, que este hombre, Sisara, el capitán, no iba a morir bajo las manos de Barak, sino que iba a ser una mujer quien lo iba a matar. Y dice que él se levantó junto con Débora y fueron a Cedes a juntar esos 10,000 hombres. ¿Qué tan importante es que nos dejemos guiar por un líder, que tú sepas que ese líder te está guiando por medio de Dios, por medio de su Espíritu Santo? Porque también eso lo hemos estado aprendiendo en clases anteriores sobre cómo distinguir lo que son los buenos maestros y los malos, los falsos maestros, ¿verdad? Eso ya nosotros lo hemos estado aprendiendo. Entonces ya ahora hay que ponerlo en práctica cada uno de nosotros. Distinguir si son los falsos profetas o si son buenos maestros, ¿verdad? Después de que Débora aceptó acompañar a Barak, ella reafirmó que la gloria de todo lo que él iba a emprender iba a ser bajo otra mujer que iba a matar a Sisara, para más que todo para que él no se sintiera la gloria de él, ¿verdad? Que él fue el que iba a destruir a ese capitán. Vamos a seguirle en versículo 10. Dice, y juntó Barak a Zabulón y a Neftali en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. ¿Se fijan cómo sí cumplió Dios que iban a ser esos 10,000 hombres? Entonces nos enseña que hay que seguir confiando, ¿verdad? Que todas las promesas que Dios nos tiene escritas en la Biblia para cada uno de nosotros, Él las va a cumplir, hermanos. Dice, y Débora subió con él, y Eber, ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. ¿Por qué aquí nombra a Eber, que él venía siendo un hijo de Hobab, que era suegro de Moisés? Que él se apartó de los ceneos porque él no quería estar en contra de los que estaban en contra de los israelitas, sino que él estaba a favor de los que estaban gobernando a los israelitas. Él no quería problemas, por eso dice que sus tiendas él las puso en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Y aquí Eber es una parte importante, porque la esposa de Eber, Jader, ella fue quien tomó la vida de Sisara. ¿Cómo dices tú que él puede estar a favor de los que gobernaron al pueblo de Israel y su esposa no? Su esposa estaba en contra. Pero todo es porque Dios lo permite, hermanos. Dios es el único. No fue la mujer, no fue porque ella ha tenido más fuerza que un hombre, porque usted sabe que si usted le da una cachetada a un hombre y él te la regresa, quién sabe hasta dónde nos aventarán, ¿verdad? Porque ellos tienen más fuerza que nosotros. Sino todo es porque Dios fue el que plantó todo, fue el que acomodó todas las cosas. Y así en nuestras vidas, hermanos, por más que usted vea el problema más grande que usted pueda ver, Dios lo puede destruir. Dice, vinieron pues a Sisara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Sisara empezó a escuchar que Barak estaba juntando ese ejército de 10,000 hombres para pelear en contra de él. ¿Y él qué hizo? Pues él también se preparó, ¿verdad? Porque dice que él tenía carros grandes, hermanos. Era fuerte el ejército de él. Dice, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor y reunió en Sisara todos sus carros. Eran 900 carros, hermanos. 900 carros. ¿Quién sabe cuántas personas cabrían acá arriba de cada carro, verdad? Pero era un ejército grande. Dice, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jarosejoim hasta el arroyo de Sison. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate,
porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. Nadie, después de que Barak juntó al pueblo de 10,000 hombres, no dice qué tanto tiempo pasó en lo que Débora le dijo a Barak que ya era la hora de pelear. No sabemos, porque aquí en la Biblia no nos dice. Podrá haber sido un mediodía o a lo mejor fue un día, no sabemos. Pero lo que sí estamos seguros de que dicen que Débora se esperó hasta la orden que Dios le dio. Y fue cuando fue con Barak y le dijo: hey, ya levántate. No sé si estaba dormido, no sé qué estaba haciendo, pero le dice: ya es hora porque ya Jehová Dios te va a poner a Sisara para que sea destruido. Dice: y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Aquí, hermanos, también es algo muy importante que Dios me ilustraba esta tarde, ¿verdad? Que a veces hay líderes, hombres, que no dejan que una mujer que también Dios eligió como líder pueda dar una orden o pueda dar palabra de Dios o pueda traer un mensaje, y mucha gente, muchos hombres, varones, no aceptan que la mujer hable o predique, ¿verdad? Pero todo eso, hermanos, nos lo enseña Dios, que no es porque la mujer se quiera levantar, no es porque sea la mujer que tenga más facilidad de palabra y que pueda hacer, no, es el Espíritu de Dios quien trabaja en cada uno de nosotros, porque hay mujeres, tanto hombres, que a veces no saben leer y ellos con el oído se aprenden la palabra de Dios y predican y sacan mensajes. Entonces, todo por quién es, por medio del Espíritu Santo, no es la persona, es Dios. Y hay que aceptar, como les decía ahorita, hay que aceptar la guianza de nuestro Dios. Hay que aceptar cuando el Espíritu Santo habla por medio de las personas. Vamos a seguirle. Dice: y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara y a todos sus carros y a todo su ejército, y a filo de espada delante de Barak. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Después de que todo el pueblo, que todos los 900 carros que llevó, 90 carros, ¿eran 90? 900 carros que había preparado Sisara, dice que todo el pueblo cayó muerto, todos menos Sisara, porque ya Débora lo había predecido, que no iba a morir en manos de Barak. Y dice que cuando Barak miró que todos habían sido muertos, dice que él huyó a pie, ni siquiera agarró caballo, ni siquiera agarró carro, dice que él huyó a pie. Y dice que cuando Barak, dice, más Barak siguió los carros y el ejército hasta Jarosejim, y todo el ejército de Sisara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. El único que quedó vivo fue Sisara, porque huyó al mirar que todos se habían muerto. ¿Cómo se cumplió, verdad, la palabra de Dios por medio de la profeta Débora? Dice: el papel de Débora en esta historia es claro. Ella no comandaba el ejército, ella simplemente proclamó la palabra del Señor, tanto el llamado al ataque como la promesa de la victoria. Los líderes piadosos en nuestra propia vida, nos ayudan a comprender la palabra de Dios y ver cómo se puede aplicar específicamente en cada uno de nosotros. Porque también, hermanos, no es la persona, como les digo, no somos nosotros que hayamos estudiado psicología, como ahorita hay una carrera, ¿verdad?, en el mundo, que los psicólogos, al momento de que tú hablas con ellos, captan cuál es tu problema, tu personalidad. Nosotros como líderes no, pero Dios sí te conoce. Dios sí te conoce, y por eso el líder debe de estar preparado para cuando uno de nuestros hermanos tenga una necesidad, nosotros podamos orar y hablar con Dios para que Él nos pueda instruir a nosotros para poderles enseñar a ustedes, porque cada problema de cada uno de ustedes es totalmente diferente, porque cada personalidad de cada uno de ustedes es diferente. Imagínense como el trabajo que tiene nuestro pastor, ¿verdad? El cargo que tiene de conocer a cada uno de ustedes. No es él, es Dios quien lo va a instruir, porque él tiene que saber cómo tratar a cada uno de nosotros. No va a tratar a la hermana Alicia de una manera y a mi mamá de otra. Cada él debe de que Dios, por medio de su espíritu, le diga: mira, a ella la vas a tratar de esta manera y con ella vas a tratar de esta manera. No estamos hablando de tratar de privilegios, no.
sino tratar de la palabra de Dios, Amén. ¿verdad? Igual cuando se trae un mensaje, el mensaje es en general para todo el pueblo, porque la guianza es por medio de Dios. Cada mensaje que trae un líder, cada mensaje que trae el pastor, cada mensaje que viene a compartir nuestro hermano Daniel, él no lo trae específicamente para una hermana, es para el pueblo en general. Y ustedes se han preguntado por qué. Porque Dios es el que lo guía a que le dice, esta palabra es la que necesita el pueblo. Esta palabra es la que van a necesitar el pueblo. Porque ¿quién conoce nuestro futuro? Nada más que Dios. Nosotros no lo conocemos, pero Dios sí conoce lo que nos va a pasar a cada uno de nosotros el día de mañana y conoce lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Y Él conoce la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y es algo muy importante, hermanos. Por eso yo les he recordado, y no soy yo, como les digo, es Dios que me dice que les recuerde que antes de venir a la iglesia, prepárense en su casa. ¿Qué significa? Ore por el mensaje, ore por la alabanza y ore por usted para que cuando llegue aquí, Dios le hable por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio del mensaje. Vamos a seguirle en el libro de Jueces, vámonos al versículo 17. Después de que Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber, Ceneo, ¿se acuerdan de la persona que ahorita estábamos hablando de Heber? Que era hijo del suegro de Moisés. Bueno, aquí dice que cuando Sisara huyó, dice que llegó caminando y resulta que llegó a la tienda de la esposa de Heber. La mujer se llamaba Jael. Y dice que ella, al momento de que vio que él venía, dice que ella salió a recibirlo y le empezó a hablar. Ven, aquí escóndete, yo te voy a proteger. Y dice que Sisara entró rápidamente y ella sabía cómo ayudarle para esconderlo, pero todo era por la guianza de Dios, hermanos. Todo era por medio de Dios que ella le hizo eso, ¿verdad? De que él llegara. Y dice que cuando él entró a la tienda le decía que lo escondiera y que le diera agua, porque pues él tenía sed de todo lo que había corrido. No sabemos cuántos pies o cuántas millas habrá corrido para esconderse, ¿verdad? Y haber llegado a la casa de Jael. Y dice que cuando ella llegó, dice que ella le dio una odre, no sé si sea como un vaso o una taza, no sé, ¿verdad? O a lo mejor era una jarrita, pero dice que le dio a beber leche. Hay muchas personas, como nuestro pastor, que ya lo voy a quemar, que te toman su vasito de leche y después de que se lo toma dice que le empieza a dar sueño. Entonces hay mucha gente que así lo hace. Y Jade dice que ella fue lo que le hizo, le dio su vaso de leche y eso le empezó a causar a él sueño. Y dice que le dio una manta, yo me imagino como una manta acogedora, ¿verdad? Para que él cayera dormido. Pero todo, hermano, fue porque Dios la instruyó. No nos dice aquí si ella fue por medio de un sueño que Dios se lo reveló, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que dice que ella preparó todo eso y dice que cuando él se acostó, dice que lo volvió a cubrir. Entonces le dice él, dice, estate a la puerta de la tienda, dice, estate lista ahí, checa, a ver si vienen a buscarme, dice, pero si vienen, diles que no hay nadie, que nadie ha venido aquí. Y ella le dice, sí, ¿verdad? Como uno, sí, tú duérmete ahí, tranquilo, yo te voy a cuidar. Dice, pero Jael, mujer de Heber, dice que tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado. Dice, y así murió. Recordemos lo que profetizó Débora al decirle a Barak que Sisara iba a morir en manos de Jael y no en manos de Barak, ¿verdad? ¿Y quién se lo dijo a Débora? Dios, ¿verdad? Fue todo profético por medio de Dios. Dice, y siguiendo Barak a Sisara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí que Sisara ya se ha muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín,
rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. La verdad es que Dios usó tanto a Débora como a Jael de manera sobrenatural para poner fin a la despiadada opresión de los cananeos. Y después ahora en el capítulo 5 que vamos a mirar, vamos a ver cómo Débora junto con Barak hicieron un canto para Dios, para darle la honra a Dios. Y sabemos que todo eso fue inspirada por el Espíritu Santo, porque dice que en el capítulo 5, versículo 24, dice: bendito seas entre las mujeres, Jael. Ahora vamos a pasar al capítulo 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el 3. Dice: después de que en Jueces 4 se narra esta victoria épica sobre los cananeos, el capítulo 5 registra un cántico con que Débora y Barak honraron a Dios por la liberación. Es un hermoso recordatorio de que podemos ver la obra divina de Dios a través de las personas que Él elige utilizar. Débora y Barak, hermanos, fueron designados por medio de Dios a conducir a Israel a la batalla. Ahí ellos dice que cumplieron unos roles muy importantes en la liberación de Israel. Ellos olvidaron el orgullo, olvidaron en que yo soy hombre, olvidaron en que porque una mujer me va a dirigir, todo lo olvidaron. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por medio de Dios. ¿Qué nos enseña a nosotros eso? Que no te tienes que fijar quién es quien te comparte la palabra de Dios, simplemente observar que sean guiados por medio del Espíritu Santo. Y es cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, ¿verdad? A recordar siempre, porque en la actualidad ya sabemos que ya están los falsos profetas, los falsos maestros, ¿verdad? Entonces eso es lo que Dios nos dice esta tarde. Aprendamos a escuchar la voz de Dios, a distinguir el Espíritu Santo, a distinguir qué es lo que nos dice Dios a cada uno de nosotros. Vamos a leer en el versículo 1 de Jueces capítulo 5. Dice: aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. En este capítulo, hermanos, el capítulo 5, se divide el canto en dos partes. La primera parte habla referente a las palabras de aliento y esperanza de victoria. Esto es del versículo 1 al versículo 11. Ya en su casa usted lo puede leer detenidamente y más tranquilo. Palabras de aliento y esperanza de victoria. La segunda parte nos hace una descripción de la batalla y el triunfo que tuvieron, del versículo 12, hasta el versículo 31. En esta unidad, Débora y Barak, como líderes, no solo cantan juntos, sino que guiaron a Israel de manera tan capaz que el pueblo se ofreció voluntariamente. No hay evidencia de que entre ellos hubo celos, que es lo que nos enseña también esta tarde, no tener celos de uno del otro, sino siempre estar en conformidad, guiarnos por medio del Espíritu Santo y dedicarnos a obedecer a Dios, dejar de lado nuestro orgullo humano y mostrar humildad, porque eso es parte del amor de Dios. Amén. En el versículo, vamos ahora al versículo 12. Me faltó leer el versículo 5. Nos vamos a brincar al versículo 5. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Las aldeas, el 7, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando el pueblo comenzó a repetir los triunfos que Jehová, dice, su valor aumentó y marcharon hacia las puertas de la ciudad llenos de fe y listos para la batalla. Y esta tarde, hermanos,
Dios así nos quiere, que escuchemos su voz, que estemos llenos de fe y que estemos listos para la batalla, porque batallas van a venir, pero recordar siempre que Dios va delante de nosotros y no temer lo que venga. Vamos a leer el versículo 12. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. El 15, caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak, también Isaacar, se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones de corazón. 31, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Felizmente la paz que tenemos a través de Jesús no es tan fugaz, y eso lo hemos estado demostrándonos Dios a nosotros día a día, porque Jesucristo vino a morir por ti y por mí, y Él es el único que nos da esa paz. Dice, su obra redentora nos relata nos rescata del pecado una vez y para siempre, por lo que no debemos caer en un círculo vicioso de pecado y de juicio. Cuando nuestro corazón y nuestra mente estén fijos en Dios, caminaremos en obediencia a su palabra. Esa obediencia trae una paz profunda y duradera a cada uno de nosotros. Y era lo que ahorita hablamos al principio. No dejes que los problemas, no dejes que las tribulaciones, no dejes que lo que falta en tu hogar te haga perder el enfoque y esa comunicación con Dios, que es lo principal. La paz que podemos gozar, hermanos, como seguidores de Jesús, nos lo dice en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo del 6 al 9. Nos dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. No te afanes de qué va a pasar mañana, no te afanes por la enfermedad que vino, no te afanes por la economía que está pasando mal en tu casa, no te afanes porque hay murmuros de que ya no va a haber trabajo, porque ya se está acabando donde hay ahorita, ¿verdad? Porque ya viene diciembre y nos van a descansar. No te afanes, dice Dios, al contrario, métete en oración y ruego, creyendo y también dando acción de gracias, que es lo más importante, hermanos, porque esa es la fe. Recordar de que Dios está con cada uno de nosotros, y si te sientes triste, ora y ponte a alabar a Dios, y Dios va a cambiar esa cara triste por alegría. Dice, gloria a Dios, aleluya. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque nadie, hermanos, va a entender la paz que te da cada uno de nosotros, por más que tú prediques. Si ellos no aceptan a Dios, ellos no van a entender la paz que tú tienes. Ellos no van a entender que tú estás tranquilo a pesar de que la gente está hablando de la economía, a pesar de que la gente está hablando que ahora que entró el nuevo presidente van a deportar a mucha gente. A pesar de todo eso, hermanos, Dios te da esa paz y esa tranquilidad a cada uno de nosotros. Dice, y guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es un buen hombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensarlo. No que aprendiste y recibiste y oíste, lo que aprendiste, lo que recibiste y lo que oíste y lo que vistes en mí, esto hacerlo, nos dice Dios, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Y vamos a cerrar con 2 de Pedro del 1 al 3. En lo que usted le busca, le voy a leer un pedacito de lo que nos comparte el libro al final. Dice, al aprender sobre el ciclo de la apostasía de los israelitas, podemos cuidarnos de caer en el mismo patrón. Dios nos llama a un ciclo de redención. En lugar de olvidarnos por completo de Dios, podemos relacionarnos personalmente con Él. Gracias a Jesucristo. Por eso podemos tener una relación cercana a Dios, personal. En lugar de escuchar a nuestra cultura, dice, podemos escuchar a los líderes piadosos que nos animan a confiar en sus promesas. En lugar de experimentar el juicio, podemos descansar sabiendo que Dios
va delante de nosotros y ha provisto todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Segunda de Pedro 1-3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Amén.